Esto que ven aquí es un generador de plasma que se fabrica desde la época de los sumerios. Un ejemplo de esto es la batería de Bagdad, hay documentales en Discovery Channel. Les voy a explicar cómo los alquimistas transforman el plomo en oro. Miren. Bueno, lo que ellos hacían es que agarraban un recipiente de cerámica, como el que ven aquí, y lo rellenaban de grasas animales, grasa, sebo, resina, cera de abeja. Y abajo tenía una mezcla de polvo que podría ser, por ejemplo, hierro. Y arriba, ahorita yo uso aluminio, pero podía ser, por ejemplo, plata, limadura de plata. Y luego, como resonador de frecuencia, utilizaban cristales de cuarzo. Y aquí lo más importante era el tubo de vacío. Sí, había tubos de vacío hace 3000, 5000 años. Les voy a explicar cómo se hacían. Este es un tubo de plasma que se fabricaba desde hace 5000, 8000 años. Lo que hacían es que los orfebres fabricaban un tubo de cobre y este cobre lo quemaban para hacer una capa de óxido cúprico. Este proceso, donde se agarra un tubo de cobre y se quema para darle óxido cúprico, se le llama GaN y es fundamental para crear el plasma de forma primitiva. Ahora, la segunda parte era un alambre de hierro, como el que ven aquí. Entonces metían este alambre y sellaban cada entrada con grasa, con cera, con corcho, con algún material aislante, de tal forma en que el alambre de cobre y el alambre de metal no se tocaran. Para crear el vacío, porque es un tubo de vacío, hacían esto mientras el metal estaba calentado en las brasas para que el aire escapara. Entonces aquí ya tenemos un tubo de vacío como el de la batería de Bagdad. Ese tubo de vacío es el que iba dentro de la vasija de barro. Entonces aquí ya tenemos la vasija de barro con el tubo de vacío que tiene afuera cobre, óxido cúprico, un GaN, y adentro tiene el hierro. Y aquí adentro se metía la mezcla de cera con las dos capas de metales para hacer una diferencia de potencial. Podía ser arriba plata y abajo hierro. Se le metían cuarzo para hacer los resonadores. Aquí tengo un modelo más fácil de ver, donde aquí está el hierro y aquí está el cobre, y pues aquí está el contenido para que vieran cómo es por dentro. Esto es peligrosísimo porque una vez que está funcionando va a hacer reaccionar el aire y en un polo se va a generar hidrógeno y en el otro polo se va a generar oxígeno y hay riesgo de explosión.
se va a crear plasma, pero también el aire se va a ionizar y van a tener gases de oxígeno y de hidrógeno, que combinados son explosivos, forman, creo que es el OHO, no recuerdo la fórmula química. Bien, ahora les voy a enseñar cómo era el arreglo alquímico. Miren, ya que tenían esa vasija, necesitaban una placa metálica que estuviera en la altura donde está la ionosfera, para que se cargara positivamente con protones. Y el otro extremo lo enterraban en tierra, porque la tierra tiene electrones, es negativa. Entonces aquí ya tenían los protones positivos, y aquí ya tenían la tierra con electrones negativos. Y aquí yo dibujé el generador como un condensador con un diodo, que era el que provocaba el plasma. Entonces se los explico. Aquí estos aparatos antiguos funcionan por una diferencia de potencial eléctrico. O sea, la Tierra, como está húmeda y tiene minerales, tiene electricidad de electrones negativos. Y el cielo, la ionosfera, lo pueden buscar en internet, lo pueden buscar en mapas de geografía, en libros. Tiene carga positiva, tiene protones, se le llama ionosfera. Y está representado aquí por el cobre. Voy a guardar este generador de plasma. Y vamos a imaginar que estos tres son los generadores de plasma que utilizaban los alquimistas. Emprende tu negocio, puesto ambulante plegable. Sé tu propio jefe. Da clic al enlace. Entonces, aquí tenemos tres generadores de plasma formando la tríada o la pirámide. Esto lo van a tener que mirar en una conferencia de un físico, se llama Les Brons. Su libro se llama La física de los cristales de Les Brons. Ahí él les va a dar ahí les va a dar los cálculos matemáticos y les va a dar los números y las fórmulas para hacerlo. Si quieren saberlo, para que no me lo estén preguntando. Solo que como el hombre es europeo, se los va a dar en yardas, se los va a dar en pulgadas y se los va a dar en el sistema inglés absoluto. Bien, ahora, ¿cómo creaban ellos el plasma con diferencia de potencial? Utilizaban hilo de lana de oveja, porque la lana tiene muy buena conductividad triboeléctrica. Se los explico. No es corriente alterna, no es corriente continua. Es electricidad estática triboeléctrica. Entonces agarraban estos hilos de lana y los conectaban a las puntas de las torres de las iglesias o literalmente hacían lo que hacía Benjamin Franklin. Ponían a volar una lámina metálica y la colgaba y la sujetaban con un hilo de lana. Entonces esto se colocaba en la punta del generador de plasma, aquí. Y en la parte de abajo se conectaba la tierra, la conexión a tierra, que también podía ser una lámina de metal o podían ser tubos de cobre. Yo utilicé tubos de cobre.
Y así lograban el efecto que están viendo aquí. Les vuelvo a pasar el plano de la batería de plasma. Esto lo pueden encontrar en internet. Esta es la tabla de los materiales triboeléctricos que se utilizan para crear la diferencia de potencial eléctrico entre protones y electrones. Bien. Ahora, ¿cuál es el problema? Ya les expliqué que se va a liberar hidrógeno y se va a liberar oxígeno. Y tienes que estar muy, muy lejos. Ahora, lo otro es que cuando crees esta pirámide tridimensional o tetraedro, vas a tener que encontrar la punta donde converge toda la energía de esto. Según describe Lenz Brons, más o menos era a 60-70 metros de altura. Y el tiempo en el que tú tenías que dejar este material para que se transmutara por medio de una fisión nuclear, que también, bueno, le llaman fisión en frío, era de 7 días a 3 semanas, dependiendo de tus habilidades para sincronizar todo esto. Y durante ese tiempo, esto estaba liberando neutrones, protones y electrones. Por eso muchos alquimistas se morían, no era por el envenenamiento de plomo, era por la contaminación radiactiva. ¿Ok? Ahora, ¿qué otras cosas hacían ellos? Agarraban estos cristales de cuarzo y los envolvían en resinas para crear algo parecido a lo que es un diodo de sincronización de vibraciones, como el que llevan los relojes. Por ejemplo, este que yo hice tiene 3 patas y este tiene 2 patas, se los voy a enseñar. Y más o menos sin la resina se vería así. Pero bueno, vamos a continuar con lo de la alquimia. La edad no es un impedimento para disfrutar la vida en pareja. Así es, existe una línea de suplementos naturales Para mejorar la salud y la vida sexual. Para almacenar la electricidad, hacían unas baterías como la pila de Valdad por medio de grasa de animales. La pila de Valdad, búsquenla en documentales en Wikipedia. Agarraban frascos de cerámica que son aislantes y metían grasas de animales, por ejemplo cerdo, vaca, oveja, pero ya acidificados en ácido graso. O sea, era un proceso parecido a la elaboración de jabones, donde agarraban la grasa del animal y la vertían en lejía y en sosa cáustica y obtenían un ácido graso. Ese ácido graso hacían algo parecido, agarraban tubos de cobre, tubos de hierro y tenían baterías con una duración de 5 años de almacenamiento de energía y con una eficiencia parecida a las baterías de litio, que por cierto fueron prohibidas hace 120 años porque le dañaban la industria al pinche Thomas Alva Edison. La clave es que la batería está hecha de ácidos grasos y los cátodos y ánodos son tubos de cobre y de hierro, igual que la batería de plasma. Como este proceso de fisión nuclear en frío o transmutación de elementos
ocupa electricidad triboeléctrica, memorícenselo para que no me vengan con sus comentarios de la electrónica que les enseñaron en la secundaria. Tenían que cargar y descargar esta energía. Y para hacerlo de una forma rápida, usaban condensadores electrostáticos, como el que tengo aquí, que también podía ser un condensador variable o podía ser un condensador ya calibrado a la frecuencia. Ok, ahora vamos a hablar del proceso químico, porque ya les expliqué la física. Permítanme un momento. Desde la Edad Media figura un libro de alquimia que se llama el Mutus Liber. En este libro les explican a detalle todo el proceso para transformar el plomo en oro. No tienen que andar secuestrando científicos y tampoco tienen que andar torturando gente. Este es un proceso que ya se conoce desde hace siglos y está grabado en libros y en manuales. En este video les voy a hablar de la transmutación de los elementos, tanto con los métodos modernos como con los métodos primitivos de la alquimia. Bueno, en la Kabbalah judía y en la Kabbalah egipcia dice que primero en el vacío existía una conciencia, este puntito que ven aquí. Y esa conciencia, cuando se quiso expandir, formó una esfera. Esto, analógicamente a la actualidad, se refiere a esferas de energía o bobinas. Por ejemplo, las bobinas Tesla generan una esfera de energía y se podría decir que es el punto de donde parte esa esfera. Cuando hacemos experimentos de electricidad, no podemos controlar ese flujo porque la energía se expande en todas direcciones en forma de círculo. Entonces se hace algo que en la cabalística se le llama las columnas del templo de Salomón, Jacín y Boaz, que los masones y los Illuminati se lo copiaron a los judíos. ¿Qué es esto en la modernidad? Cuando hacemos dos esferas de energía, bueno, lo voy a poner así. Estas esferas, al momento de chocar, forman una línea recta entre las dos llamada Vésica Piscis. Ese es el punto donde se puede controlar el flujo de energía. En la ciencia, esto sería de esta forma. Tenemos aquí dos bobinas que generan esferas de energía. Y en el punto donde chocan estas esferas se crea una línea recta llamada Vésica Piscis, que si se mira en otro ángulo es un óvalo. Línea recta y óvalo que corresponden a la primera y a la segunda dimensión de este universo. La CIA en los años 80 tuvo un proyecto llamado Pegasus, que consistía en hacer viajes en el tiempo utilizando dos bobinas Tesla gigantescas. Pero aún así seguía siendo inestable esa pequeña línea, porque el margen es muy estrecho para entrar en ese portal. Entonces aquí viene la famosa Trinidad o la Tríada. Si tú creas tres esferas de energía o tres bobinas, vas a crear una especie de triángulo. O sea, vas a crear un área o una superficie
donde tú puedes trabajar con la distorsión espacio-tiempo. Entonces vemos que de estos tres círculos se crea un círculo en medio con un triángulo. Estos se le llama el efecto Hutchinson. Investiguen, hay un científico inglés llamado Hutchinson que hizo experimentos de este tipo con bobinas Tesla. Entonces, aquí tú tienes las tres bobinas. Y estas esferas de energía van a crear aquí un espacio tridimensional. Ya no va a ser bidimensional como el portal de Salomón, de las columnas de Salomón, sino que ahora va a ser un espacio tridimensional donde se puede alterar la materia. Ahora, hay otro efecto en física que se llama resonancia. Hace como unos 200 años se hizo un experimento donde si tú creas un campo eléctrico en un aparato y atrás tienes otro aparato que se sincroniza la resonancia, también va a producir electricidad aunque no esté conectado, por algo llamado acción y reacción de la ley de Newton. Bien. Si buscan en internet hay experimentos que se llaman inducción magnética, donde tú agarras un embobinado, así como y le metes un metal, por ejemplo hierro o cobre o níquel, y la bobina por medio de un campo eléctrico derrite el metal, o sea, lo hace vibrar por resonancia hasta que el metal se funde. Aquí con el efecto Hutchinson lo que se hace es crear una fisión nuclear para transmutar el elemento. O sea, les voy a dar un ejemplo. Esta piedra que es cuarzo, silicio, puede vibrar a tal punto que empiece a perder protones, electrones y neutrones y se transforme en otra cosa, como por ejemplo berilio. El punto es que tienes que encontrar la resonancia, y para eso se necesitan unas bobinas variables como estas para encontrar la frecuencia resonante, y también vas a ocupar condensadores variables para llegar a la frecuencia de vibración del material. Esto ya se ha hecho, si buscan un documental que se llama Carrera a la Energía Libre .0, hay dos patentes que ya te transmutan los elementos. La primera te transforma el carbón en oxígeno por medio de este fenómeno, y la segunda te transforma el cobre en níquel. Busquen el video, ya hay patentes. Bien, ahora regresando al efecto Hutchinson. Esto también lo hizo Nikola Tesla. Estudié también su patente. En 1906 creó una explosión nuclear en una zona de Siberia llamada Tunguska. 1906, antes de la Primera Guerra Mundial. Lo que él hizo es que agarró radio. El radio es radiactivo, y lo hizo vibrar hasta que explotó. De hecho, con estas bobinas tú puedes transmutar cualquier elemento. Puedes transformar, por ejemplo, el mercurio o el plomo en oro. Pero el problema es que como estás haciéndolo vibrar y estás haciendo que pierda neutrones y protones y electrones, el contador Geiger se va a volver loco. O sea, estás generando radiación. Estos experimentos los tienes que hacer a más de 100 metros de distancia, porque estás generando radiación y te vas a morir.
Y muchas veces los materiales que se obtienen de estos procesos son isotópicos. O sea, son materiales radiactivos, o sea, vas a obtener oro radiactivo o níquel radiactivo isotópico. Busquen el documental sobre Hutchinson y sus efectos. Ahora, voy a explicar. Motobici eléctrica vintage. Es elegante, cómoda y versátil. Cómprala a meses sin intereses. Incluye factura.